disculpar este retraso debido exclusivamente a razones técnicas que además no están todavía totalmente resueltas. Pero bueno, sobre la marcha veremos si se resuelven bien y si no se resuelven, pues pasaremos al plan B, que también lo tenemos previsto. Bien, bueno, en primer lugar, bienvenidos a este acto que, como sabéis, consiste en la presentación del número 27 de la revista Cuadernos de Rebalaje, que es una publicación de la Asociación de Amigos de la Barca de Jálaga, que me honro en presidir. Mi nombre es Antonio Clavero y voy a hacer de breve maestro de ceremonia, sencillamente presentar la mesa y dar las palabras. Así que os reitero mi agradecimiento por estar aquí y bienvenido. Presentando a los miembros de la mesa, a mi derecha, Carlos Hernández Pezzi, que es el autor de este número de Cuadernos del Rebalaje, titulado, como bien sabéis, Arquitectura Mediterránea hoy, el entorno del Mar de Alborán. A su derecha está don Francisco Cañadas, que es el que representa aquí a la obra social de Unicaja y al que tengo que agradecerle enormemente, y por su nombre también a la directora, doña Dolores Cano, el hecho de que nos haya patrocinado esta edición, sin cuya ayuda o patrocinio pues no podríais disfrutar del papel, tendríais que imprimirlo en casa porque en PDF sí que lo tenemos colgado en nuestra página web. A su derecha está don Salvador Moreno Peralta, que es el que ha hecho el prólogo del trabajo que presenta Carlos Hernández Pezzi. A la derecha de Salvador está Miguel Moreta, que es el director de la revista Cuadernos de Rebalaje. Y sentado en la primera fila, que ahora habrá un pequeño cambio, como en las comedias de los pueblos, que entraba uno y salía otro por la cortinilla, habrá un pequeño cambio en un momento dado y Miguel Moreta bajará a la primera fila y Carlos Esteves subirá al estrado porque también tendrá que intervenir. Bien, sin más dilación y reiterando el agradecimiento por estar aquí y la bienvenida, le doy la palabra a don Francisco Cañada, representante de la obra social de Unicaja. Bien, buenas tardes, muchas gracias, Antonio. Para nosotros la verdad que es un honor poder aportar nuestro granito de arena, poder apoyar este proyecto. Un proyecto ya sumamente consolidado, 27 números de esta revista que se ha convertido pues, prácticamente ya todo en un emblema y en un icono de las tradiciones, de nuestras tradiciones más arraigadas, porque no olvidemos que somos Málaga, es una ciudad abierta al mar, una ciudad muy marinera, con profundas raíces y profundas tradiciones. Y por supuesto, pues, como digo, para nosotros es una gran satisfacción poder colaborar. Este tipo de iniciativas no se pierden. Desde el Servicio de Publicaciones de Unicaja, del cual yo soy el responsable, pues siempre intentamos apoyar todo este tipo de manifestaciones. Decir que el Fondo Bibliográfico de Unicaja lo componen más de 1.300 títulos, 1.300 publicaciones de todo tipo y de todo ámbito, de tipo, digamos, de investigación, trabajo literario, trabajo de economía y, por supuesto, ponemos especial acento como digo, en publicaciones de este canal. Como hoy los principales protagonistas no somos nosotros, sino son este grupo de personas, de esforzadas personas que se empeñan en sacar periódicamente esta publicación, yo no tengo más que ceder la palabra a ellos para que muy bien expliquen cómo es y qué podemos esperar de este número 27 de Cuadernos de Rebalaje. Gracias, Paco. A continuación, Miguel Moreta, director de la revista, pues nos va a contar un poco cómo es, cómo nació, de qué trata, a dónde vamos, etc. Buenas tardes, amigos y amigas. Como ya acaba de decir el presidente de la asociación, la revista Cuadernos del Rebalaje es una publicación monográfica que tiene como finalidad publicar, editar trabajos de creación y de investigación de variada temática, pero siempre con el mar Mediterráneo y la vinculación con las costas malagueñas y andaluzas, sus gentes, sus costumbres, sus embarcaciones. Es una publicación fundada en el año 2010, por tanto es relativamente joven. Comenzó con una periodicidad mensual y bimensual, y a partir de diciembre del 2013, en que se crea
el consejo editorial pasa a ser trimestral, 4 números anuales. La diversidad de la revista la tienen ustedes, pueden echarle un vistazo en la página 31 y 32, verán que hemos tocado en estos 27 números desde la gastronomía, la fauna de la costa malagueña, todo tipos de embarcaciones, empezando por la barca de Jávega y otros tipos también. Es precisamente esta diversidad la que ha hecho decir a un periodista de La Opinión en un número de mayo pasado que los cuadernos de Rebalaje son como una especie de enciclopedia del mar de Alborán. Es un comentario un tanto generoso, pero que a nosotros nos gusta citar. El grado de aceptación que está teniendo nuestra revista, que no olvidemos, aunque ustedes las tengan en la mano, en papel, gracias al patrocinio de la obra social de Unicaja, en realidad su virtualidad es ser virtual, es decir, tiene una aceptación en las redes sociales yo creo que bastante satisfactoria. Por citar solamente el número 15, que está dedicado a los peces del tramo malagueño, ha superado los 46.000 accesos. No está nada más en un número que colgamos hace año y medio. Y en los 3 últimos números de este año, tienen ustedes ahí las portadas también, precisamente son las memorias del Carrigote, el origen mitológico del ojo de la barca de Jávega y la etnografía de las fiestas de la Virgen del Carmen del Palo, han tenido ya más de 3.000 accesos entre los 3 en muy poco tiempo. Y ahora estamos aquí con el último número de Cuadernos de Rebalaje, el último número también de este año 2014. Un número, creo yo, sin exageración, de excepción, por 2 motivos. El primero, por la categoría de los colaboradores. Un trío de arquitectos humanistas, diría yo, y después por el interés y la actualidad, diría yo, rabiosamente dolorosa del tema, del contenido del relato. Si me permiten crear un palabra, o utilizarlo, una palabra que todavía no existe, cuando colusionan los poderes económicos y políticos, dan lugar a engendros arquitectónicos kitsch. Yo diría que es un fenómeno urbanístico rampante y canceroso, que asuela no solamente nuestras costas, sino también nuestras ciudades y nuestros poblamientos. Pero si ustedes tienen la paciencia de leer este número, podrán comprobar, como yo he podido comprobar, que existe también otra arquitectura, una bella arquitectura, diría, que quiere contribuir a la salud, al placer y a la felicidad de los ciudadanos. Muchas gracias. Bien, ahora viene el cambio ese que os decía, hacen mutis por el fondo Miguel y entra Carlos. Bien, ahora lo que va a pasar es lo más interesante de la noche. Ya los que éramos teloneros ya hemos intervenido y ahora vienen los auténticos protagonistas. Yo cuando mandaba el otro día la carta a los socios invitándolo al acto, titulé este cuaderno parafraseando no sé a quién, porque mi cultura no es tan vasta como algunos de los que me acompañan, y no sé a quién parafrasearlo, pero le llamé el número de los 3 arquitectos, porque el autor, el prologuista y el ilustrador son los 3 precisamente doctores en arquitectura. Entonces le llamé así y a ellos les corresponde ahora las intervenciones. Estaba previsto que las ilustraciones de Carlos, acompañados de alguna otra cosita que Chus había encargado, una colaboradora del Consejo de Creación, se había encargado de preparar, fueran las que se proyectaran y Carlos fuera explicando un poco cómo eran y qué venían a significar, qué había sentido cuando lo había hecho, etc. Pero, como ya os dije, tenemos el plan B, y el plan B es muy simple. Todos disponéis ya de la publicación en vuestra mano. Es decir, tenéis perfectamente a mano todas las ilustraciones de Carlos. Entonces yo creo que Carlos
puede perfectamente, y vosotros podéis seguirlo también perfectamente, explicar pues todo lo que quiera decir sobre esas ilustraciones, lo que significan, qué les llamó a hacerlas, etcétera, etcétera. Así que, Carlos, usted tiene la palabra. Les agradezco a toda su asistencia. Algunos de aquí presentes me conocen. Soy arquitecto, profesor de visión gráfica y de geometría descriptiva de la Universidad de Granada. Esta faceta de geómetra ha dirigido mi interés hacia la investigación, diseño y construcción de los relojes de sol. Pero no es sobre ello de lo que quiero hablar, ni tampoco sobre los dibujos que ilustran el presente cuaderno, que se explican por sí solos. Esta noche deseo hacerme eco de la corriente crítica a la que pertenezco, el urbanismo solidario, para empoderar la figura de un hombre recientemente fallecido, con la que incluye su profesión y su labor docente, cuya obra ha sido escasamente difundida. Me refiero al arquitecto chileno Fernando Castillo Velasco, comprometido en su obra arquitectónica con valores humanistas, en donde los valores estéticos se funden indisolublemente con valores éticos. Arquitecto, alcalde comprometido, director de la Escuela de Arquitectura, rector de la Universidad de Santiago de Chile, destituido por la Junta Ambiental de Gerard Pinochet, profesor de la Universidad de Cambridge, alcalde reelegido, y siempre arquitecto preocupado por la realidad social de su gente y que supo interpretar sus anhelos colectivos. Entre los principios que se desprenden en sus escritos, destaco tres con los que coincido plenamente. La arquitectura debiera procurar aportar algo en beneficio de las grandes mayorías posteriores. Asimismo, deberá ser comprendida como una actividad humanizadora, tanto en sus valores estéticos como funcionales. Si el arquitecto se nutre de estos principios, le será imposible mantenerse alejado de la reflexión y del quehacer político, único instrumento que la sociedad posee para definir los grandes postulados de la vida y del desarrollo económico y social. Termino con una cita de una periodista chilena. Fernando Castillo Velasco piensa que el mundo no está hecho para sustentarse en lo que está, sino para inventarse todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bien, ahora le toca la palabra al cronologista Salvador Moreno Peralta, cuando quiera. Gracias, Antonio. ¿Se oye? Sí. Has titulado este número, el número de los arquitectos. Bueno, pues, por favor, si alguno de ustedes tiene una reforma en su casa o prefiere que fuera una cisterna que no le funciona, cualquier cosa de esas, por favor, pasen por ahí por la visita y van dejando su nombre y ya nosotros ya nos arreglaremos, porque la cosa está así. Dicho esto, pues, hombre, congratularme, primero agradecer a todos ustedes la presencia aquí y congratularnos de que Cuadernos de Rebalaje llegue el número 27. Hace un rato hablaba con una amiga mía sobre la diferencia entre lo provincial y lo provincial. Hay cosas que son provincianas y cosas que son provinciales. Esto es una cosa provincial. Lo provincial, como es esto, es sencillamente dar a conocer uno de los valores culturales más sólidos y más universales que puedan existir a lo largo de casi nada, de uno de los sitios más universales de la historia y de la geografía mundial, que es precisamente el Mediterráneo. Que el Cuadernos de Rebalaje llegue al número 27 me parece una auténtica maravilla, y si además está, en este caso, escrito por Carlos Hernández Peci y ilustrado por Carlos Esteves Secal, pues con mayor razón. Estamos, por consiguiente, de enhorabuena. Me pidió Carlos que le hiciera un prólogo. Bueno, Carlos no es que me pida que me haga un prólogo, que me pide que haga todos sus prólogos. Es decir, ya me dedico a hacer los prólogos de Carlos y ya le tengo cogido un poco la medida, ¿no? Entre otras cosas porque es un grandísimo amigo mío y una grandísima persona, y un magnífico arquitecto y pensador. Le he titulado el prólogo de esta reflexión que ha hecho sobre la arquitectura de nuestra costa, la maldición de las Hespérides. Digo maldición, pero claro, llega un momento en que la belleza de un sitio puede ser tan enorme que acaba matando el sitio en donde se expresa, ¿no? Es decir, hay que tener cuidado porque a un panal de rica miel los mismos moscas acudieron y por morosas murieron. Entonces, claro, la Costa del Sol es un sitio tan absolutamente privilegiado que puede ser, de cierto modo, también una especie de jardín de las Hespérides. Entonces, su propia belleza puede ser al mismo tiempo su propia debilidad y su propia amenaza. Bueno, una de las características de las reflexiones de Carlos Hernández Peci es que siempre encuentra, aparte de todo, el ángulo adecuado para hacerlas
sin desplazarse un ápice de sus posiciones de izquierda. Digámoslo claramente, Carlos es un hombre de izquierda política, con dos narices. Hoy, cuando las ideologías parece que son todas de centro, o no se sabe de dónde. Admitamos esto solo como una convención, para aclararlos en unos confusos momentos, aunque si las ideologías están abocadas a redefinirse de alguna forma, no me cabe duda de que la izquierda volverá a estar allí donde Carlos esté. Dicho sea esto como un reconocimiento moral a su actitud, lo que no comporta un acuerdo completo con ella, faltaría más, por más que para discrepar con Carlos haya que apretarse los machos. Vino esto a cuento de este trabajo titulado Arquitectura Mediterránea hoy, el entorno del mar de Alborán, que uno lee con esa avidez del caballo de carreras al que su dueño ha condenado a pastar durante mucho tiempo fuera del hipódromo. Agradecemos pues que nos espolee y nos ponga a cabalgar mentalmente, que para eso nacimos los que no tenemos vocación de jamelgos. A comienzo de la Edad Moderna, el centro de gravedad del mundo occidental bascula desde las soleadas riberas del Mediterráneo, el mundo renacentista, etc., hacia las brumas septentrionales. De un vitalismo panteísta, es el Mediterráneo, se pasa a una racionalidad industriosa y pragmática, los países de la Reforma protestante, propicia para instaurar unas nuevas formas de organización social, no sin tormentosos avatares, que acaban configurando esa visión cosmogeográfica del poder que hemos llamado primer mundo. No nos engañemos, por mucho que avancemos y por mucho que esto, el primer mundo es de progenie anglosajona. Se pongan los chinos como se pongan y nos pongamos nosotros como nos pongamos. Es de progenie anglosajona. Sí, ya sabemos que hoy han irrumpido en la cena unos nuevos bárbaros que no habían sido invitados, esas extrañas autocracias orientales, Qatar, Dubái, yo qué sé. Pero realmente no suponen un nuevo poder, sino un simple cambio de formas en las que lo despiadado y lo grosero se entremezcla con lo ceremonioso. Pasan ya entero escupiendo, me han dicho. La tesis, no obstante, sigue abriendo. El primer mundo es de progenio anglosajona. La paradoja es que los grandes centros de poder son socialmente rígidos, colectivamente adustos y climatológicamente desapacibles. A mí me encanta el centro de Europa, pero un mes entero en Bruselas siendo un rayo de sol es demasiado. Eso en Bruselas, no lo quiero decir Helsinki. Así que desde el gran tour del siglo XVIII, del 1700, los aristócratas del norte se escapaban de sus brumas para instalarse, siquiera transitoriamente, en unos lugares del Mediterráneo que les permitieran desarrollar una faceta de su existencia, pequeña, pero nada baladí, poco más, nada más que vivir la vida en toda su plenitud y poder contarlo. Eso es lo que hacían los Byron y sus amigos. A esos primeros viajeros les movía un atávico impulso romántico por huir, por escaparse de una metrópoli. Imagínense los victorianos, ¿no?, de la época de la reina de Victoria, que en su exceso de civilización había coartado en una enramada de convenciones la libertad del espíritu, la verdad, la autenticidad del ser humano. Mucha revolución industrial, pero socialmente agarrotados. Rousseau acabó por darle a este impulso la cobertura filosófica. Italia primero, España más tarde, aportaban un candor de buen salvaje, un aire que en su pureza primordial envolvía el paisaje en una atmósfera erótica, sensual y embriagadora, el voluptuoso sur, la Carmen de Mérimée. Un gran romántico, Goethe, decía haber viajado a Italia con la sola intención de vivir. Desde entonces, el bello sur fue para el norte el jardín de las Hespérides, y de ahí la causa de su perdición. Mantener la belleza y la munificencia de ese sur podría responder a ese reparto de papeles con que la diversidad del planeta ha determinado flujos de población, migraciones masivas, descubrimientos de continentes, colonias comerciales, rutas marítimas, búsqueda del grial, por ejemplo, del oro de las Indias, peregrinaciones jacobeas, ambiciones, pasos perdidos hacia donde el sol se pone. Todo eso está muy bien.
Pero no hay que ser un marxista ortodoxo para entender que al final solo impera la razón económica y las pobres esténides han acabado siendo parceladas, loteadas, densificadas, construidas y saturadas, porque el tiempo de ocio pasó de privilegio de iniciados a derecho de masas. Y así como un imponente ministro franquista, señor, con bigote, proclamó al inaugurar la repolluda Universidad Laboral de Gijón que también los obreros tenían derecho a columnata. Nadie cuestiona hoy que cualquier asalariado de Liverpool o de la cuenca del Ruhr tenga derecho a una hamaca en la playa de Benidorm o a una baldosa en Torremolinos en régimen de timesharing. Y así los derechos de las clases medias europeas se transformaron en oportunidades de acumulación de riqueza para un país y una región como la nuestra, tan necesitados de sacudirse rápidamente la postración periférica de una posguerra tan feroz como lo fue la guerra misma. Pero Carlos no pierde el tiempo en hacer historia de lo ya sabido, sino que se centra en analizar esta realidad actual que es indefectiblemente el fruto de una colonización despiadada. En la medida en que, por un lado, el desarrollo del litoral mediterráneo no ha servido para enraizar un sector económico con autonomía y personalidad propias, por mucho que a esta variante del sector servicios le demos una vitola industrial. Hemos descubierto hace ya mucho tiempo que esto se llama industria turística. Durante muchísimo tiempo esta era cosa de camareros, cosa de los espantos, y no merece la pena ni invertir un duro porque eran inversiones suntuarias. Bueno, ahora parece ser que es industria turística y el pilar básico de nuestra economía. Bueno, la industria turística, fuera caretas, señores. Cuando a estas comarcas les sobrevienen esas frecuentes crisis periódicas, no es por ausencia de turistas, sino porque no está funcionando con el arrebatado dinamismo exigido el sector inmobiliario. Por otro lado, y Carlos hurga acertadamente en esto, los lugares turísticos son, en cierto modo, el reverso de lo cotidiano, es decir, los lugares de la fantasía, el exotismo y el escape de la brumosa metrópoli. Eso es lo que está en el imaginario colectivo de un turista cuando va a agencia de viajes y ve un cartel. Si va a Holanda y se encuentra con que no hay tulipanes, lo menos que puede hacer es exigir que le devuelvan el dinero. Por consiguiente, han de comportarse esos lugares conforme a lo que se espera de ellos, esto es, sus estereotipos. En el negocio turístico, el primer producto no es el lugar, sino ya el propio cliente, convenientemente eleccionado en la agencia de viajes o por la engañosa publicidad online. Vaya usted a Petra, se enamorará antes de venir, cuando llegas a Petra y te encuentras que hay 150 millones metidos por el Guadalajara. Pero bueno, los aficionados a estudiar los comportamientos de estos flujos turísticos intentamos animarnos, creyendo ver en los usuarios unas tendencias hacia el disfrute de la autenticidad, propiciadas por las posibilidades personales de elaboración de los viajes, que lo puedes montar el mismo desde tu casa con... Ya las agencias de viajes están de capa caída, el viaje te lo puedes montar tú, ¿verdad? Pero lamentablemente esto no es más que lo que los ingleses llaman un wishful thinking, la gana que tiene de que sea así. Más eso que una realidad. El turista, aunque se vista de coronel tapioca, es un urbanita más que un viajero y desde luego mucho menos que un aventurero. Por eso quiere autenticidad, pero solo un poquito. Esa es la causa por la que los paisajes sureños se han llenado de una arquitectura mistificada, en la que remotamente inspirada en un vago concepto de lo que para un nórdico es lo meridional, florezcan pueblos mediterráneos, mezcla de ranchos mexicanos y ensoñaciones de Sinbad el marino, cuando a la vuelta de la esquina, a pocos kilómetros, o en el propio litoral, a poquito que se metan dentro, tenían el ejemplo de una de las mejores arquitecturas vernáculas del mundo, la arquitectura tradicional andaluza, de herencia arábiga. Pero no solo estamos ante un atentado cultural, sino ante una agresión ecológica. Y Carlos lo razona contundentemente. No protesta a beneficio de inventario, sino que grita un irritado «basta ya». No sigan por ahí.
Porque por muchos análisis que hagamos, por muchas tomas de conciencia ante la crisis, por mucha saturación que detectemos en los municipios, paisajes, cornisas y piedemontes, la realidad nos demuestra que si hay algo que depredar, se depreda. Y por una razón, porque para nuestra vergüenza no hemos sido capaces de consolidar lo genuinamente turístico, con todos los reparos que a eso queramos ponerle, como una fuente estable de generación de riqueza, como apuntábamos al principio. En nuestro jardín de las Hespérides siguen floreciendo ladrillos hasta que consigamos ocultar el sol. Así que hay que parar, hay que reciclar, hay que revisar, hay que restaurar, hay que derramar talento y sensibilidad para encontrar lo que de genuinamente urbano, en el mejor sentido de la palabra, se esconde en los espacios urbanoides de nuestras impostadas urbanizaciones turísticas, según el término acuñado por el crítico del New Yorker Paul Goldberger, para las hiperreales ciudades de cartón piedra del neo-urbanismo americano, de las que no estamos tan alejadas, por cierto. Echo de menos, nosotros van a ser elogios, Carlos, una mayor profundización de Carlos en estos aspectos, él sabe a qué me refiero, que son los únicos ventanucos al optimismo que se nos abren en las aglomeraciones turísticas. Creo que mal que bien se están configurando ante nuestros ojos unas ciudades de nuevo cuño. ¿Las podemos llamar turísticas? A lo que me estoy refiriendo es que el tiempo siempre suele trabajar al favor de las cosas y no de las personas, que nos dejan hechos unos carcamanes. Unas ciudades de nuevo cuño, carentes por ahora de paradigmas previos. Ciudades nuevas. Creo que se están fraguando en este momento en la Costa del Sol un nuevo tipo de ciudad, ajena por completo al urbanismo doctrinario, al urbanismo de manual. Ciudades que no se entienden, pero que están ahí, que están creciendo. Y el tiempo está trabajando a favor de ellas, siempre y cuando, lógicamente, consigamos parar muchas de las barbaridades que aún así se siguen cometiendo. Hay ira debajo de la impostura, como la hay en los manglares e incluso en los vertederos. La enfermedad ha sido perfectamente diagnosticada por Carlos. Nada impide que con igual destreza defina bien su tratamiento y la convalecencia del enfermo. Para ello hace falta conocimiento, aguda observación de la realidad, ausencia de prejuicios y, sobre todo, sensatez. O sea, que Carlos no tendrá ningún problema, salvo el hecho de que donde Carlos tenía que estar, no está. Es decir, en un partido político o dando clases en una universidad. Pero por lo que se ve, en esos ámbitos el cupo de talentos está ya lo suficientemente cubierto como para que un tipo como Carlos no tenga cabida. Así que supongo que tendremos que agradecerle a Unicaja que nos deje celebrar en sus locales este tipo de actos semiclandestinos y a la revista Cuadernos de Rebalaje, el que siga publicando. Muchas gracias. La palabra de Salvador Moreno Peralta le toca al autor, a Carlos Hernández Pezzi, que nos cuente cosas. Pues muchas gracias, no sé, hay tantos agradecimientos que tendré que ser muy prudente para no pensar en ninguno, especialmente a la obra social de mi casa, porque en esta sala hemos compartido muchas cosas, pero yo nunca había compartido nada de Cuadernos de Rebalaje y de hecho no lo conocía. La publicación me la presentó Chuck, la asociación, el director me era completamente ajeno, el motivo de que me llamara se me quedó todavía más oscuro porque dije, ¿yo qué pinto ahí? La asociación de amigos de la Barca del Sal. Pero claro, se trataba de la mujer de un amigo y eso tenía que ver con un compromiso personal, con decir sí, ¿no? Ahora, una vez que pasó ese momento me quedé completamente perdido. Entonces, me he ido enterando de las cosas por sorpresa y cuidando a mis amigos después. A Carlos le tengo que agradecer que esta edición yo creo que representa un salto en todo, desde la portada al contenido y que encaja perfectamente con el objetivo de este número monográfico. Me ha encantado su manera de entender el espacio, los ventanucos que se decían, esos ventanucos que ya han salido en la portada. A Salva no le puedo decir nada porque bailamos sus tangos.
lo bailamos a menudo. Él de vez en cuando me mete la pierna, la rodilla, pero siempre me salva en el último momento y hay una especie de vaivén y salimos otra vez a flote, no se sabe. Es decir, que salva, en fin, incorporaremos a Carlos Esteve a alguna otra fiesta, a ver si bailamos un tango a tres, pero desde luego a ponerte en mucha práctica. Entonces le dije, me han pedido un prólogo, yo no sabía que había prólogo, pero tampoco sé muy bien de qué va esto, pero he hecho un artículo que espero que te guste, entonces a los pocos días ya tenemos un prólogo, con lo cual estamos vinculados de por vida a la asociación de la Vaca de Jaca, de amigos de la Vaca de Jaca. Y digo esto porque en la trama de la sociedad civil, y eso tiene que ver la obra social de Unicaja, es muy importante atender a las tradiciones que sean contenidos culturales. Lo de los 46.000 ejemplares en PDF no es una broma, pero sobre todo no es una broma que se le preste atención a tradiciones que abarcan todas estas cosas que habéis visto en este historial de números. A mí me parece bastante importante y sobre todo que los propios miembros del Consejo Editorial se atrevan a plantear estas aventuras, es decir, a tres arquitectos alocados que se pongan a escribir sobre algo que en principio no tiene nada que ver con la Vaca de Jaca, ni con la tradición, ni con nada que se le parezca. Dicho esto, lo hago por valorar el empeño. La dura crítica que yo he recibido antes de que se iniciara este acto me llegó el viernes pasado en forma de un email de José Damián Reisinova, catedrático de Geografía de la Universidad de Málaga, diciéndome que no había puesto ni una sola fuente. Es falso, porque acá hay una fuente, pero es que comprenderéis que yo admito la crítica, lo reconozco, no he puesto ninguna fuente a pie de página ni al final, lo cual es un fallo académico lamentable y que representa un poco como excusa el desconocimiento que yo tenía de la revista y de la edición, pero no volverá a ocurrir. Lo que pasa es que José Damián se ofrece a hacer un libro de esto. Y claro, ahí tengo que decir, bueno, pues Unicaja seguro que está dispuesta a promover un libro sobre la arquitectura contemporánea hoy en el entorno del mar de Alborán. Dice, y además me ofrezco a colaborar. Tenía aquí el teléfono precisamente para leeros el párrafo porque dice, aunque está implícito, no lo dice. Y es fundamental. ¿Son mediterráneos los pueblos de la Sierra de las Nieves? ¿Son mediterráneos el desierto de Taberna? ¿Son los mediterráneos los pueblos de la Sartía? ¿Es igual su arquitectura? ¿Se adaptan a unas condiciones climáticas? ¿Hacia dónde van esas condiciones con los supuestos nuevos escenarios derivados del cambio climático? ¿Y qué pasa con el paisaje? Dice, esto segundo que te acabo de decir tiene un libro en el que por supuesto me encantaría colaborar. Pero es una opinión. Es verdad que hemos procurado que los pies de foto tuvieran siempre su procedencia. Sin embargo, ante una revista que yo consideraba de divulgación muy general y con los temas que me habían dicho de los que se trataba, no quería poner un conjunto de piezas, de citas, etc. Sin embargo, la intención mía como autor del texto ha sido claramente rigurosa. No sé si ha acertado o no, pero ha sido rigurosa. Y tiene que ver con una percepción que va creciendo en la sociedad, y es que el Mediterráneo no solo se está renaciendo y rehaciendo, sino que estamos asistiendo a un proceso de renacimiento no solo de sus virtudes esenciales, las del jardín de las Hespérides, sino de sus virtudes democráticas, porque resulta que los países del Mediterráneo son los que han tenido revoluciones, son los que han tenido cambios, son los que han sufrido la austeridad de los países del norte, y aquí, si queréis, va una de las partes políticas del invento, y han resistido muy bien sus espacios urbanos, sus espacios conflictivos, mezclados, muy antropizados, muy colectivizados, han resistido muy bien esa presión de la democracia reexigida, de la democracia reinventada, de la democracia otra vez vuelta a poner en solfa. Y eso ha pasado desde Egipto a Túnez, Libia, Grecia, España, y ha pasado en Málaga, en Madrid, en la Puerta del Sol, en muchos sitios. En ese entorno
conflictivo y cambiante, el destrozo inmobiliario es mucho mayor de lo que había sido a lo largo de toda la historia. De manera que si vamos en busca de los jardines y de las ninfas que representaban la línea mística del paisaje del Mediterráneo, pues no lo encontramos. Nos cuesta mucho encontrarlo. Yo agradezco mucho que no haya habido imágenes, porque cuando no hay imágenes la gente piensa más. Y a mí las imágenes me gustan mucho porque me producen orgasmos repentinos. Pero en auditorios como este habría que apagar la luz o pedirle a la gente que cerrara los ojos, que eso lo hacen muchos los locutores o presentadores anglosajos, por cierto. Que la gente pensara un momento que es el Mediterráneo. El Mediterráneo, el mar lo es, pero la arquitectura lo es. La arquitectura mediterránea es una construcción cultural que hemos hecho nosotros sobre los apriorismos de la simbología, de la antropización del territorio, de la cultura del sol y del clima, y sin embargo pues esos están bastante destrozados, de manera que si cerráramos los ojos cada uno diría una cosa. Unos pensarían que el Mediterráneo son las islas griegas y otros pensarían que es de la África. Pero claro, casi nadie pensaría que el Mediterráneo es Oropesa del mar, y Oropesa del mar lo es. O los destrozos que se han producido en Benalmádena y en otros sitios, que ahora tienen que reconducirse, como decía Salva, hacia la construcción de entornos suburbanos de alto nivel. ¿Qué pasa? Que esta no es una sociedad en la cual nos podemos quedar tranquilos ni un momento. Tenemos que estar, como hace 30 años, defendiendo valores ecológicos para la construcción de un paisaje que luego se ha destrozado. ¿Por qué razón? Y lo digo muy al principio. Porque el entorno del mar de Alborán es un entorno muy frágil, porque ahora estamos en el riesgo de que se acometan las prospecciones petrolíferas, el fracking, que se acometan los sondeos de Repsol, es una realidad. Es decir, que no es que estemos hablando de ficciones. Estamos en un entorno en el que las guerras son posibles. Por ahí al lado están decapitando salvajemente a los infieles, ¿no? Y eso es muy fuerte. Pero aquí, delante de la costa, a 8 o 9 kilómetros de Mija, se puede producir una aberración que supondría la desgracia de ese jardín en lo que tiene de marítimo, en lo que tiene de clima, en lo que tiene de lo que no se ve. Entre otras razones, porque el simple hecho de los sondeos produce unos decibelios impactantes en las especies más, más vulnerables del ecosistema de nuestro mar de Alborán, que son, o que sería muy lamentable, que produjeran daños ecológicos irreversibles. Si lo leéis, porque yo no lo voy a decir, y citaré la fuente la próxima vez, mejor me arrepiento. Los daños a la fauna marina en este entorno pueden producir un daño irreversible. Si nos atuviéramos sobre eso ya sería muy grave, pero los daños que se están produciendo por la colmatación de la primera línea de costa a los 50 metros de fondo litoral, a los 100, a los 500, sobre todo en los municipios turísticos, el impacto que producen las barreras costeras a las brisas marinas de este entorno privilegiado son absolutamente perniciosos. Están cambiando el ecosistema, están cambiando nuestra forma de entender las corrientes, las noches frescas, las brisas naturales, están cambiando los regímenes de vientos y de lluvia, y todo eso nadie habla. Eso es la arquitectura del Mediterráneo, que no lo sé. Yo no lo sé. Pero desde luego es parte de la arquitectura que hemos construido como albergue o hábitat de la nueva civilización que ocupa el Mediterráneo. Y es nuestra responsabilidad entregársela a nuestros hijos y a nuestros nietos en buenas condiciones. Pero ¿qué estamos entregando? Y ahí viene la arquitectura. Estamos entregando casas que son, como se ha dicho ya, lo habéis dicho casi todos, pintorescos remedios de lo que quiere ser la ilusión de la fábula de un Mediterráneo que encima incumple la legislación constructiva en la materia simplemente del Código Técnico de la Edificación. Es decir, las casas no ventilan bien, las casas no se abrigan bien, las casas
son húmedas y tienen humedades también por la lluvia, o sea, son húmedas de por sí y además tienen filtraciones del agua. Las casas de la arquitectura mediterránea, que tenía que ser el ejemplo de la relación adecuada, equilibrada entre luz y sombra y toda la especie de graduación que va entre la penumbra, los espacios húmedos de los patios, esos espacios intermedios que nadie valora, pero que son los buenos, que son donde se producen las entradas del aire y de los cambios de temperatura. Eso no se está haciendo bien. Estamos haciendo los mismos pisos que se hacen en cualquier otro sitio. Y no digo Murcia, digo Madrid o hacia arriba y con muy mala calidad para vender un producto que al final es hermético, tiene ventanas que se cierran y cuando están bien hechas y nos han costado muy caro, son absolutamente herméticas. La casa no ventila. Cuando las pérgolas están ahí, pues las pérgolas no dan sombra, son un adorno por si acaso en el futuro se puede hacer una ampliación de la casa y construir sobre la pérgola un entarimado de aluminio que permita ganar un espacio más. Los jardines de las Hespérides, de las casas adosadas, de las urbanizaciones, por favor, parece que a la gente le cuesta muchísimo plantar un árbol o una jacaranda. Es complicadísimo ver urbanizaciones, sobre todo de los últimos tiempos, donde esa relación de luz y sombra, de color, de paisaje, humedad, intercambio de temperaturas, ventilaciones y que la vida cerca de la naturaleza tenga la posibilidad de apropiarse de las ventajas del mar de alba. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos haciendo una arquitectura de consumo masiva que se venda rápida y que tenga los valores del conjunto mediterráneo. No es que lo estemos haciendo todo mal, claro que no. Por eso, aunque Salva me critica un tono pesimista, yo he puesto algunos ejemplos muy positivos. Por ejemplo, el Museo Picasso. El Museo Picasso es un ejemplo de trama, de tejido, de patio, de higuera, de conjunto de edificación almacenada sobre el tejido histórico de Málaga, de respeto más o menos a la morfología existente, o en otro orden de cosas, el jardín del Palmeral de las Sorpresas. ¿No? El Palmeral de las Sorpresas es una apuesta arriesgadísima y sin embargo constituye un ejemplo de cómo la arquitectura puede perder el siglo del puerto y dejar más arquitectura, más mar y más intercambio a la ciudad de Málaga. Y por eso os decía que no importa que no hubiera diapositiva, o si por ejemplo pensamos en algunas urbanizaciones o edificios, ¿no?